sigo admitiendo, así no pierden tiempo ustedes y no se nos va el tiempo del Zoom. Bueno, hoy vamos a compartir una pantalla, que es esta que tienen ahí, porque vamos a ver el tema. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profesor. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, les decía que hoy vamos a ver el tema de fiscalización estatal de sociedades, más concretamente lo que es la Inspección General de Justicia. Ahí está. Perfecto. Voy a admitir a Emiliano. Bueno, la Inspección General de Justicia es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, más concretamente de la Secretaría de Asuntos Registrales, dentro de un organigrama que vamos a ver a continuación. Y tiene la función de fiscalizar a las sociedades por acciones, excepto las sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores. Las sociedades que están sometidas al control nacional, a la Comisión Nacional de Valores, son aquellas sociedades o entidades que están sometidas al régimen de oferta pública, más allá de que después coticen en bolsa o no coticen en bolsa. Lo importante es que tengan abierto el capital al régimen de oferta pública bajo la fiscalización de la CNV. En esos casos, si bien es cierto que las sociedades deben inscribir su estatuto en la Inspección General de Justicia, luego van a pasar a depender en cuanto a su fiscalización y control de funcionamiento bajo las normas y bajo las reglas de la Comisión Nacional de Valores. También la Inspección General de Justicia tiene por función fiscalizar a las sociedades de responsabilidad limitada comprendidas en el inciso 2 del artículo 299. También de las sociedades constituidas en extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asientos o cualquier otra clase de representación permanente, y también va a fiscalizar el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones y las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Ese es el ámbito de aplicación de la Inspección General de Justicia. Sigo admitiendo, Agustín Sánchez, bienvenido. Históricamente, la Inspección General de Justicia reconoce como antecedentes al Registro Público de Comercio, que estaba legislado en un viejo artículo, el famoso artículo 34 del Código de Comercio, y que a su vez tenía como fuente la histórica Casa de Contratación y el Tribunal del Consulado, que regían en el viejo derecho patrio. Esto es antes de la sanción de la Constitución de 1853 y antes de la sanción de los códigos que nosotros, por lo menos, los abogados, conocimos como Código de Comercio y Código Civil. Luego, con la sanción de la Ley 26.994, que unifica la legislación civil y comercial en un único cuerpo normativo, desaparece un poco esta función de fiscalización, más que nada la función del control de legalidad que caracterizaba al Registro Público de Comercio. Tema este que en la actualidad no está exento de discusiones académicas, con muy buenos argumentos. Después vamos a ver algo referido al tema. Asimismo, la reforma que unifica los códigos civil y comercial unificados le hace desaparecer el calificativo que tenía el registro público, la palabra comercio. Es decir, que hoy solamente hay un registro público. Ya no se llama más registro público de comercio, precisamente por la unificación que hubo de los códigos civil y comercial a partir del 1 de agosto del 2015. ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es el organigrama de Inspección General de Justicia? Bueno, ahí lo tenemos. Voy a agrandar un poquito la pantalla, no sé si ven bien. ¿Se ve bien ahí? Bueno, me parece que sí, vamos a agrandar un poquito más. La Inspección General de Justicia. Bueno, la Inspección General de Justicia tiene a su cargo la Dirección de Unidades Civiles, la Dirección de Sociedades Comerciales, la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, que fue un registro de reciente creación, más o menos hace 10 años, una de cuyas funcionarias principales es una abogada, actualmente una periodista de nombre Silvina Martínez, que si ustedes ven el canal de La Nación Más, generalmente la ven en los programas periodísticos.
Esta abogada fue originariamente una de las directoras del Registro Nacional de Sociedades. Se lo doy como dato anecdótico este. También tiene a su cargo el IGJ una delegación administrativa, y después vemos los distintos departamentos que componen cada una de las direcciones. Por ejemplo, Dirección de Entidades Civiles, tenemos el Departamento de Personería Jurídica, el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles, el Departamento de Control Contable de Entidades Civiles, esto es para las asociaciones y fundaciones, en donde el IGJ hace un poco más de hincapié en cuanto al control de legalidad y fiscalización por los intereses en juego que hay en ese tipo de personas jurídicas. Si pasamos a la parte de sociedades, bueno, acá lo ven con el nombre de sociedades comerciales, pero se llama Dirección de Sociedades. A su cargo está el Departamento de Precalificación, el Departamento Registral, el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades, el Departamento de Control Contable de Sociedades, el Departamento de Control Federal de Ahorro y el Departamento de Rúbricas. El Departamento de Precalificación es un subórgano que depende de la Dirección de Sociedades, que es el que se encarga de controlar los dictámenes que nosotros presentamos, al igual que lo hacen los contadores o los escribanos, cuando nosotros vamos a precalificar un determinado acto societario, por ejemplo, renuncia de directorio, renuncia de gerente, constitución de sociedades, constitución de asociación civil, etcétera, etcétera. Bueno, se presenta un dictamen y eso va primero a un departamento de precalificación que está a cargo de funcionarios de carrera que pertenecen al escalafón estatal que se llaman inspectores precalificadores. Esos inspectores son los que a ustedes, a nosotros y a los escribanos nos corren determinada vista diciendo que falta presentar un papel, falta presentar una minuta, falta completar tal cosa, tal otra y tal otra, ¿sí? Para ello, el Departamento de Precalificación nos corre una vista que tiene que ser contestada en el lapso de 10 días, y en el caso, bueno, de que no se conteste, pasado un tiempo prudencial, más o menos un mes o 2 meses, ese expediente por el cual ustedes pretenden la toma de razón o la inscripción de algún acto que está sometido a la autoridad del IGJ, pasa a archivo. Y el acto no tiene inscripción y no tiene toma de razón. Luego, si ustedes quieren desarchivar, bueno, presentan un informe, un timbrado más que nada, a través de un formulario que se saca por internet, vuelven a resucitar el expediente y cumplen lo que, digamos, le pidió el inspector precalificador en un determinado momento. Puede hacer caso a veces de que los funcionarios dictaminantes o los inspectores precalificadores cambien de opinión. Hay veces que un inspector precalificador nos pide una cosa, nosotros la cumplimos, y pasa que a la semana que vamos a ver el trámite al IGJ o pedimos una vista solicitando un determinado turno, nos encontramos que ese expediente lo tiene otro inspector precalificador que nos pide otra cosa. Bueno, eso es muy común. Y para eso, la Inspección General de Justicia, para evitar todas estas cosas de pérdida de tiempo a los litigantes y también pérdida de tiempo para los funcionarios administrativos que trabajan en el IGJ, hizo en algunas oportunidades una especie de, entre comillas, retiro espiritual, en algún lugar de la República Argentina, para que los inspectores precalificadores se pusieran de acuerdo sobre determinados puntos o determinados temas. Creo, si la memoria no me es traicionera, que se sacó en alguna oportunidad una especie de dossier acerca de lo que se requiere para determinados trámites relacionados con inscripción de sociedades, de acuerdo precisamente a esta especie de retiro espiritual, entre comillas, que mencioné, que hicieron los inspectores calificadores. Lamentablemente, bueno, no se le dio tanta importancia en la práctica. Esto se lo comento como dato anecdótico, por las dudas, el día que ustedes se reciban de contadores, siga todo este régimen legal. Sepan que algún inspector precalificador, sobre todo en parte contable o en parte jurídica, un día le puede pedir blanco y otro día otro le puede pedir negro. Eso es muy común y bueno, va a tener que llegar un momento o una etapa en donde se va a tener que resolver toda esta cuestión de dimes y diretes.
El departamento registral, que depende de la dirección de sociedades, bueno, es el que se encarga del registro o de la toma de razón de determinados actos societarios. El departamento de denuncias y fiscalización es el que se encarga de recibir denuncias por parte de terceras personas ajenas al elenco societario que hacen una determinada denuncia contra una sociedad porque no cumplió determinadas formalidades o contra algunos de los directores o gerentes de una SRL. El departamento de control contable, bueno, es el que se encarga de examinar la legalidad de los estados contables que ustedes presentan, sobre todo en materia de sociedades anónimas, y sobre todo en materia de sociedades del 299. El Departamento de Control Federal de Ahorros es el que se encarga de fiscalizar toda la parte de funcionamiento de los planes de ahorro previo. Si se compraba un auto con un plan de ahorro previo, sepan que se metieron en un gran problema, porque yo personalmente considero, y es una opinión mía, que la pueden compartir o no, algunos podrán decirme si tuvieron alguna experiencia, para mí los planes de ahorro previo son estafas legalizadas. Y ya la jurisprudencia tiene dicho en el foro comercial de que el hecho de que los planes de ahorro previo sean aprobados por IGJ no impide que a la postre se lo declaren ilegales o algunas cláusulas se la declaren abusivas, en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor. El departamento de rúbrica, bueno, es el que se encarga de las rúbricas de los libros contables. El departamento de gestión de información, registro nacional, no lo vamos a ver porque depende de la dirección del registro nacional de sociedades y no tiene mucha importancia hoy en día. Lo mismo que el del departamento de delegación administrativa, es el que se encarga de fiscalizar toda la parte de funcionamiento de la mesa de entradas y despacho, el departamento de sistemas informáticos, recursos humanos y capacitación, bueno, eso es para el personal de IGJ, que constantemente vive haciendo cursos y se está capacitando, a veces para bien, otras veces son un desastre, esa es la verdad. Y los departamentos de servicios y suministros económicos tampoco tienen mucha relevancia, y la división archivo, bueno, es la división que se encarga de custodiar los expedientes que hay que van al archivo. Recuerden, como dato anecdótico, se lo comento, que allá por el año 2015 hubo un gran problema con el tema del archivo, fue un tema que se mediatizó y bueno, salió en todos los diarios, en los programas periodísticos que hay por televisión respecto de determinadas sociedades donde estaban involucrados determinados funcionarios públicos, que hoy son algunos diputados y otros senadores y senadoras, con algunas importantes hoteles, ahí por la zona de Santa Cruz. Bueno, parece ser que desapareció en cosa del archivo, se incendió una parte y según estos programas periodísticos que lo mostraron por televisión, parece que algunos de estos expedientes aparecieron prácticamente, literalmente, en un tacho de basura, prácticamente llenos de agua, porque parece que hubo una gran inundación en esa época. Esto se lo doy como dato anecdótico. El Departamento de Asuntos Judiciales y el Departamento de Proceso de Planificación y Prevención de Lavado de Activos son dos departamentos importantes, teniendo en cuenta este último, hoy en día, por el tema del narcotráfico, la trata de blancas, etcétera, etcétera. Es un departamento que pone el acento, a veces bien y a veces más, sobre el control de determinados requisitos para evitar la prevención o para prevenir el lavado de activos. El Departamento de Asuntos Judiciales es el que se encarga de toda la tarea judicial en el foro comercial, ya sea como parte actora o como parte demandada. Parte actora será la ejecuta cuando detecta a través de sus sistemas informáticos que una sociedad está en estado de disolución o que no presentó nunca balance, nunca presentó, digamos, inscripción de directorios, etcétera, etcétera, o sea, solamente el acto constitutivo societario. En ese caso, el IGJ, como parte actora, puede presentarse a través del Departamento de Asuntos Judiciales y de sus respectivos abogados, iniciando el trámite de disolución societaria ante un juzgado nacional de primera instancia en lo comercial. ¿Sí? O también puede presentarse como parte demandada. Esto es cuando alguna sociedad, a través de sus abogados, a través de sus contadores o escribanos, decide iniciarle un juicio a la IGJ, también en el foro comercial y en un determinado tribunal, que ya lo vamos a ver más adelante, a los efectos de que el tribunal de alzada revoque determinadas resoluciones particulares o generales dictadas por la IGJ. Eso es a grandes rasgos cómo se organiza, digamos, la IGJ desde el punto de vista interno, para que ustedes lo tengan en cuenta
ustedes que van a ser administradores de empresas y entienden bien los organigramas de la administración pública, no pretendo que lo sepan de memoria, por supuesto, sino le di un pantallazo para su futura actividad contable. Cuando sean contadores, y es que esto sigue existiendo en el momento que ustedes se reciben, bueno, sepan que funciona de esta manera. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones que tiene el EGJ. Y yo les pongo Ley 22.315. ¿Por qué le pongo esa ley? Porque esa es una ley que es de fundamental importancia para el ejercicio de la profesión de abogado y contador, sobre todo de abogado, porque es más jurídica que contable. La ley 22.315 es una ley del año 1981-1982, que no fue derogada por la unificación, o por la ley, mejor dicho, 26.994, que unificó el Código Civil y Comercial. Esta ley es la que establece lo relativo a las funciones y competencias del EGJ y todo lo relativo al procedimiento recursivo que tienen los empresarios, los particulares y las sociedades para impugnar en sede judicial las resoluciones que se dicten respecto de temas de competencia de dicho organismo. Yo les voy a dar a continuación una presentación sobre las funciones que a mí me parecen más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo por la actividad contable que van a desarrollar el día de mañana. Bueno, decíamos que el EGJ tiene determinadas funciones. Estas funciones son de dos clases, funciones de registro y funciones de fiscalización. Ahí ustedes lo que están viendo son las funciones registrales. Dentro de estas funciones registrales, que surgen de la ley 22.315, aparece la que organiza y lleva el registro público de comercio, registro derogado, como le dije, por la ley 26.994, inscribía en la matrícula de los comerciantes y auxiliares de comercio y tomaba razón de los actos y documentos que correspondieran según la legislación comercial y las prescripciones de los artículos 34 y siguientes del Código de Comercio derogado, que también lo mencioné al principio de la clase. Para el que llegó tarde, el artículo 34 del Código de Comercio es el que establecía lo que se denomina control de legalidad societario e imponía en el secretario de registro una función, que era la de controlar la exactitud y veracidad de los actos sometidos a su inscripción. Esa era la función básica que tenía el 34 del Código de Comercio. Ese artículo ya no existe más, o fue derogado, mejor dicho, precisamente como consecuencia de la unificación civil y comercial, producto de la ley 26.994. Otra de las funciones registrales incluye los contratos de sociedad comercial, sus modificaciones, la disolución, liquidación de esta. En forma automática inscribe las modificaciones de los estatutos, disolución y liquidación de sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores. Aquí volvemos a lo que dijimos hace 5 minutos. Una sociedad que está sometida al régimen de oferta pública de sus valores va a estar sometida a la égida de la CNB, más allá de que tenga que inscribir el contrato constitutivo en el EGJ. Pero después, en la parte de modificación de estatuto, disolución y liquidación, ahí va a actuar también el EGJ, no la CNB. Otra de las funciones lleva el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras, lleva los registros de asociaciones civiles y fundaciones. De estos incisos, las funciones de la Inspección General de Justicia mencionadas en los incisos C, D, E y F no deben variar y no deberían variar, pero quedarían derogadas las funciones sometidas o mencionadas en los incisos A y B. ¿Por qué? Porque, como dije, se derogó el Código de Comercio y con él el Registro Público de Comercio regulado en dicho cuerpo por medio de los artículos 34 y siguiente. Y con la unificación desaparece
la categoría de comerciante, es decir, ya a partir del 1 de agosto del 2015 ya no se habla más de comerciante como se hablaba antes, hoy se habla de empresario, la empresa pasa a ser el eje del nuevo derecho empresarial o del derecho mercantil. Sin perjuicio que se mantiene el libro comerciantes y se lleva la matrícula de los sujetos enumerados en el artículo 320 del nuevo Código Civil y Comercial unificado. La otra función que tiene el EGJ, que también surge de la ley 22.315 y también de la ley general de sociedades, son las llamadas funciones de fiscalización, que están ahí en el artículo 6. Bueno, ya me están avisando que tengo sin tiempo. El artículo 6 dice que para el ejercicio de la función fiscalizadora, la IGJ tiene las facultades siguientes, además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular. Es decir, que la IGJ tiene facultades originales y facultades que podríamos llamar residuales. ¿Cuáles son esas facultades? Bueno, como lo ven ahí en la diapositiva, requerir información y todo documento que estime necesario, realizar investigaciones e inspecciones a cuyo efecto podrá examinar los libros y documentos de las sociedades, pedir informes a sus autoridades responsables, personal y a terceros. Esto en la práctica no se hace mucho, generalmente se pide un informe y la sociedad cumple presentando el informe de QJ. Yo nunca vi que fueran a secuestrar libros, documentación o a realizar una investigación exhaustiva a una sociedad. Se los aclaro por experiencia profesional. Por inciso C, puede recibir y sustanciar denuncia de los interesados que promuevan el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Es decir, no cualquier denuncia puede ser un interesado, sino que la denuncia tiene que ser relativa a facultad de fiscalización que tenga la Inspección General de Justicia, que después vamos a ver cuál es el alcance o cómo puede ser. Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales cuando los hechos en que conociera puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública. Asimismo, puede solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté interesado el orden público. Algunas cuestiones con respecto a este inciso. Hubo un caso reciente del Foro Comercial en donde la fiscal Gabriela Boquín dijo que frente a una determinada sociedad, que era una sociedad por acciones simplificada, una SAS, en donde estaba involucrado un expresidente de la Nación, o supuestamente involucrado, junto con otros personajes, donde el Inspector General de Justicia actual le pidió a esa fiscal que realizara, digamos, una denuncia pertinente en su condición de agente fiscal. Y la fiscal le dijo que no. Ahí tenemos un problema con ese inciso. Porque ese inciso, digamos, del artículo 6, es no muy de aplicación en la práctica, ¿sí? Generalmente la IGJ promueve la demanda judicial y punto. Y el otro aspecto es que ahí se habla de orden público. Para mí no hay orden público societario, aclaro, esto es una expresión que está discutida, al igual que el tema del interés social y del interés público en materia societaria. Para mí, como las cuestiones societarias son de índole privado, de índole patrimoniales, no creo que haya mucho orden público que digamos. Tengan en cuenta, aparte, que esta legislación viene del año 81-82, en donde ahí sí podría discutirse, o se podría haber discutido si había un orden público societario, teniendo en cuenta que la sociedad tenía otras costumbres y otros valores que no los tiene en estos momentos, o si los tiene un poco, digamos, menguados. Otro de los incisos es, del artículo 6 es hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto puede iniciar demanda ante el juez civil o comercial competente, solicitando auxilio de la fuerza pública, yo tampoco nunca lo vi esto, el allanamiento a domicilio y clausura de los locales. Esto sí lo vi en el caso del tema de Cromañón, allá por el año 2003-2004, no sé ustedes si conocían el tema, pero Cromañón fue un luctuoso y lamentable accidente donde perdieron la vida muchos chicos, muchas chicas, y eso motivó de que cuando Ricardo Nissen asume como por primera vez el cargo de Inspector General de Justicia, empezar a hacer una investigación y empezar a sacar toda una serie de resoluciones que siguen vigentes al momento, al día de hoy,
sobre el tema de la actuación de las sociedades offshore, porque parece ser que Cromañón está explotada por una sociedad offshore constituida en el Uruguay, sin patrimonio, sin saberse quiénes eran sus administradores, etcétera, etcétera. Por el inciso tercero del inciso E se puede secuestrar libros y documentación. Y el último punto es el que me interesa a mí, que está un poco discutido hoy en día, como consecuencia de una resolución que yo le voy a mencionar al final de la exposición, que es el de declarar irregular e ineficaz a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, el estatuto o a los reglamentos. Esto es lo que alguna doctrina denomina la nulidad, entre comillas, administrativa que tiene el EGJ. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una sociedad comete un acto, por ejemplo, una asamblea de una sociedad anónima se realiza sin cumplir los pasos que establece la Ley General de Sociedades, bueno, un accionista que votó en contra, un accionista que estuvo ausente, puede pedir la nulidad de la asamblea por el 251 de la Ley General de Sociedades. Pero también puede hacer una presentación en el IGJ solicitando que se declare irregular e ineficaz a los efectos administrativos esa asamblea, que es lo que hace la inspección, pero con la condición de que sean actos que estén sometidos a fiscalización del IGJ y cuando sean contrarios a la ley, el estatuto o el reglamento. Por último, estas facultades no excluyen la que el ordenamiento jurídico atribuye a otros organismos, es decir, son facultades, o sea, que este artículo no es taxativo, es simplemente enunciativo, porque al final de todo le pone esa facultad de no excluir las que el ordenamiento jurídico atribuye a otros organismos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, perfecto. Ahora vamos a ver un temita que me interesa a mí, que se reparte con lo que dijimos anteriormente, que es el control de legalidad en materia societaria. ¿Qué es el control de legalidad? El control de legalidad es una facultad que tiene el EGJ respecto de determinados actos o respecto de determinados contratos y que consiste en examinar el documento, que lo hace a través del dictamen precalificatorio que presentamos nosotros o presentan ustedes los contadores o los escribanos, y si el EGJ considera que cumplió determinados requisitos y que están cumplidas todas las normas de las resoluciones que dicta el EGJ, generalmente resoluciones generales, que después vamos a verla, ordena la llamada toma de razón. Esa toma de razón, que es lo que se llama la matrícula, o que es lo que se llama la matrícula de las sociedades, implica que el acto ha cumplido todos los requisitos que establece la Ley General de Sociedades y que establece la IGJ, y de esa manera el acto es considerado válido y la sociedad cumple con el efecto regularidad que establece el artículo 7 de la Ley General de Sociedades. Este efecto matrícula es el que establecía el artículo 27 del Código de Comercio derogado, que confería a la sociedad precisamente ese derecho, el de obtener la matrícula. El cumplimiento de los recaudos fijados por la ley para la toma de razón crea a su vez una presunción de conocimiento de ese acto societario o de ese contrato, sin que pueda alegarse, o siendo indiferente, mejor dicho, la buena fe del tercero o el dolo del socio. La inscripción societaria, más que nada, produce efectos. Ese efecto es meramente declarativo. ¿Qué significa eso? Que la Inspección General de Justicia reconoce que la sociedad, en este caso una sociedad anónima o una SRL, empezó a regir antes o tuvo vida como persona jurídica antes de la inscripción societaria. Lo único que hace el registrador mercantil es declararle que hubo una sociedad que cumplió los requisitos y que se le da una matrícula o toma de razón. No hay efecto saneatorio, razón por la cual si se constituye una sociedad con un socio que es incapaz, que es inhábil, o que hay alguna causal que pueda anular o declarar nula la sociedad, bueno, habrá que hacer el planteo en sede judicial porque precisamente la inscripción en el registro público no sanea vicios, no tiene efectos saneatorios.
Respecto al control de legalidad, quiero hacerles una breve mención. Recién decíamos que el tema, cuando hablamos de las funciones de GJ, le mencioné tangencialmente el tema del control de legalidad. Y ahora les quiero decir que el control de legalidad es un tema que actualmente está discutido por la doctrina. Algunos entienden, yo en principio me ubicaría en esta posición, de que el control de legalidad no existe más en materia societaria, salvo para las sociedades anónimas o sociedades por acciones, a los efectos del artículo 53 y 167. ¿Por qué digo eso? Porque la unificación al Código Civil y Comercial, la Ley 26994, derogó precisamente el artículo 6 de la Ley General de Sociedades. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, parece que somos claros. No, eso, Jeremías, esos temas, yo voy a mandarle al doctor Irigoyen esta presentación para que la suba a la plataforma. Esos temas en el libro de la cátedra o en cualquier libro, ahí lo van a encontrar. Esto más que nada para que ustedes tengan una orientación de lo que es el IGJ, no vamos a, digamos, a hacerle un examen exhaustivo para que sepan por qué se va a hacer el ámbito de actuación profesional de ustedes, los contadores públicos nacionales, IGJ. Siempre al IGJ van a tener que ir por algún motivo, presentar estados contables, una denuncia, no sé, una vista, algo van a tener que hacer. Entonces, como la ley de acá dura más de 100 o 200 años, a pesar de que a veces se meten parches, sepan que al momento de recibirse de contadores, ustedes van a tener esta legislación. Y si no la aprenden acá, por supuesto la van a aprender durante la práctica, pero quizás les es un poco más difícil entenderlas y asimilarlas. Así que no se anden haciendo tanta mala sangre. Por eso hice un power. ¿Sí? Marta Díaz, estoy presentando el PPT. Ahora lo vamos a ver. Esperen que sigo admitiendo y vuelvo a la pantalla. Por nada. A ver. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Volvimos a la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, le decía que el control de legalidad prácticamente está emparentado un poco con lo que veíamos en las presentaciones anteriores. Pero hay un problema, que a partir de la unificación del Código Civil y Comercial Unificado, este tema del control de legalidad empezó a ponerse un poco en duda. ¿Por qué? Porque precisamente la 26994 derogó una parte del artículo 6 que hablaba precisamente del control de legalidad, pero lo dejó subsistente para las sociedades por acciones, solamente a los efectos del artículo 53 y 167. El 53 es el que se refiere a la evaluación de los bienes cuando ustedes hacen un aporte a una sociedad por acción que no sea dinero. ¿Sí? Ustedes saben muy bien, porque se los expliqué yo. En el micrófono, por favor. Tiene que acompañar una evaluación del bien en especie que van a aportar. Y el 167 precisamente por el tema de la constitución de las sociedades anónimas, a los efectos de que el IGJ haga la conformación del estatuto respectivo. Por tal motivo la doctrina empezó a discutir, ¿existe o no existe control de legalidad? Para mí, en principio, no existe control de legalidad, a pesar de que algunos autores dicen que como la 22.315 no fue derogada por el Código Civil y Comercial Unificado, bueno, existiría. De hecho, la IGJ, en el año 2015, cuando asumen las nuevas autoridades, el inspector, en ese momento a cargo del IGJ, el doctor Brodsky, dicta una resolución, la 7 del 2015, por el cual se reimplanta el control de legalidad. Yo no creo que sea, o para mí es de dudosa constitucionalidad esa norma jurídica, porque por una resolución del IGJ, si tenemos en cuenta la pirámide normativa que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional,
no creo que tenga validez, la misma. Pero bueno, sin embargo, se sigue aplicando, razón por la cual hoy en día el control de legalidad, a pesar de que está discutido con muy buenos fundamentos, hay que cumplirlo, y a pesar de que está derogado por el Código Civil y Comercial Unificado, excepto para los aspectos que les acabo de mencionar recién. ¿Cuáles son las funciones o qué clase de funciones tiene la Inspección General de Justicia? Bueno, tiene dos clases de funciones, o dos clases de fiscalizaciones. Por un lado, una fiscalización estatal permanente, que está mencionada en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Dice que ahí dice, el 299, las sociedades anónimas, o sea que otros tipos societarios no, solamente las anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de control de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación. ¿En qué casos? ¿En todos? No, en los que mencionan esos 7 incisos. Repito, solamente fiscalización estatal permanente para las anónimas. Del IGJ no, sino de la autoridad de control de su domicilio. Para eso habrá que ver dónde está constituida la sociedad anónima. Si está constituida en la provincia de Buenos Aires, será la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires la que tendrá la facultad de fiscalizar a esta sociedad anónima. Si está en la provincia de Córdoba, bueno, habrá que ver cómo se organiza el registro público de comercio en la provincia de Córdoba, si depende del Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso del IGJ, o si depende de un juzgado de registro o de otra repartición. Eso depende de cada provincia. Pero tengan en cuenta que si una sociedad anónima se constituye en la provincia de Buenos Aires, en principio la facultad de fiscalización va a ser por parte de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Y en qué caso la va a fiscalizar de manera permanente? En cuanto a su funcionamiento, es decir, si funciona bien el órgano de administración, o sea, el directorio, si el directorio se reúne una vez cada 3 meses, si se labran bien los libros, también en la parte disolutoria, o sea, acá el IGJ va a controlar si hay algún supuesto de disolución societaria, que a partir, abro un paréntesis acá, a partir de la reforma que hubo al Código Civil y Comercial Unificado, algunas causales de disolución quedaron vivas, otras, bueno, no tanto. Cierro paréntesis. Y también el control en cuanto a la liquidación del ente. ¿Y en qué casos? Bueno, en el caso de que haga una oferta pública de sus acciones o debentures, la oferta pública ya la mencionamos, es la que se hace ante la CNB. ¿En qué caso? Cuando se hace un aumento de capital por primera vez, ofreciendo acciones al público inversor, o sea, a todos los ciudadanos de la República Argentina. En ese caso hay una emisión de capital mediante oferta pública de acciones, para lo cual va a haber que llevar determinada documentación a la CNB, y llegado el caso que esté aprobado, entonces no solamente va a quedar sometida a fiscalización por parte de la CNB, sino también por parte, en este caso, del EGJ, porque hace una oferta pública de sus acciones. ¿Qué es un debenture? Se lo voy a aplicar, es un título de deuda, ¿sí? Lo que pasa es que es una terminología un poco antigua. Esta es una ley del año 72, que ahora en vez de llamarse la Ley de Sociedades Comerciales, se la llama Ley General de Sociedades, precisamente por la unificación que hubo de las dos legislaciones. Pero las empresas ya no emiten más debentures, hoy en día emiten obligaciones negociables, que están regidas por una ley especial. También el GJ va a tener una función de fiscalización estatal permanente durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en los casos de las sociedades que tengan capital superior a 50 millones de pesos. Ahí fíjense que le pongo en color celeste resolución número 529 del 2018 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio del 2018, pesos 50 millones. O sea, que si ustedes hacen una sociedad anónima de 30 millones de pesos, no están sometidas a fiscalización estatal permanente. Si lo hacen por 60, sí. El inciso tercero, sociedad de economía mixta. Bueno, la sociedad de economía mixta eran sociedades que ya no existen más, sí quedaron las llamadas sociedades del Estado, la 20.705, que es la ley que las rige. Eran sociedades en donde, por un lado, el Estado
hay una participación de capital y también los privados. Un ejemplo claro, ustedes, bueno, seguramente si no lo buscan en internet, era el caso de Somisa, ¿sí? Esa era una sociedad de economía mixta. Somisa dependía del grupo Techin y sigue dependiendo. Ya no existe más Somisa, perdón. Se privatizó, creo, en la época de Menem. Pero esa era una sociedad de economía mixta cuya legislación venía de los años 40. Las sociedades comprendidas en la sección sexta, vamos a ver cuál es la sección sexta de las sociedades. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Que es otro tipo societario que todavía está vigente y hay algunas empresas o sociedades siglo XXI que siguen siendo anónimas con participación estatal mayoritaria porque precisamente eso no fue derogado con la unificación. El inciso cuarto realiza una operación de capitalización, ahorro o cualquier forma requieran dinero o valores públicos con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Le pongo un personaje que está siendo juzgado en estos días, este que tenía los fondos Hope Funds, Blacksley, creo que es el apellido. Bueno, ese hacía operación de capitalización, perdón, o cualquier forma que requiera dinero o valores al público, con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Era armados argentinos, como se lo calificó acá en el país. En ese caso, si el tipo tenía una sociedad, me parece que no la tenía, pero si lo hubiera tenido, hubiera estado sometido a fiscalización estatal permanente. Inciso quinto, exploten concesiones o servicios públicos, Edenor, Edesur, no sé, Agua y Sanidad, todas esas empresas que están concesionadas, o lo que quedan de ellas, que presten servicios públicos. También sería el caso de algunas líneas de colectivos que operan bajo la forma de sociedad anónima o SRL. Después lo vamos a ver. Se trata de sociedad controlante de o controlada por otro sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores. O sea, puede hacer caso de que sea una sociedad de 50 millones de pesos, sometida al inciso 2 del 299, que a su vez sea controlante de otra o controlada por esta. En ese caso van a estar sometidas a fiscalización estatal permanente. Y las sociedades anónimas unipersonales, bueno, también. Ese fue un agregado que se hizo como consecuencia de la unificación. Ahí están las leyes, 26.994 y la 27077 del 2014. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Muy bien. Hay otra fiscalización estatal, pero esta vez limitada. El artículo 300 nos dice que si las sociedades anónimas no están incluidas en el artículo 299, la fiscalización, esto es el control de legalidad, solamente se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital, a los efectos de los artículos 53 y 167. Pero fíjense que acá, este artículo se refiere a sociedades anónimas no incluidas en el 299. ¿Qué pasa si es una SRL? No hay fiscalización en este caso. En ese caso, la Inspección General de Justicia cumpliría una mera función de registración mercantil porque examinaría los requisitos del artículo 11, no sé, los requisitos que establezcan las resoluciones de DGJ en cuanto a objeto y capital y su adecuación y ordenar la inscripción. Pero nunca la va a someter a fiscalización estatal limitada precisamente porque no es una sociedad anónima ni incluida en el 299 ni tampoco excluida. Solamente este artículo 300 y el 299 se refiere a sociedades anónimas. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas no incluidas en el 299? Dijimos que la fiscalización ahí era al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital a los efectos del 53 y 167. Pero, en el caso de sociedades anónimas no incluidas en el 299, la Inspección General de Justicia podrá fiscalizar limitadamente a esa sociedad cuando en
lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital suscripto o cuando lo requiera cualquier síndico, en el caso de que hubiera habido sindicatura, como órgano de fiscalización interna societaria. Fíjense ahí también que el 301, a continuación del inciso primero, le dice que en este caso se limitará a los hechos que funden la presentación, es decir, no cualquier fiscalización puede hacer el IGJ. Y por el inciso segundo, también se puede fiscalizar en forma limitada, o se puede extender, digamos, la fiscalización estatal limitada, cuando lo consideren necesario según resolución fundada en resguardo del interés público. Es decir, acá se abre un abanico con amplias posibilidades de que la IGJ fiscalice de manera limitada a las sociedades anónimas no incluidas en el 299, dejando de lado el artículo 300. Ahí yo les pongo el artículo 8, que también es una facultad de fiscalización que tiene el IGJ, que es respecto de las sociedades constituidas en el extranjero. Controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 118, esto es cuando ustedes tienen establecido una sucursal, un asiento, cualquier otra clase de representación permanente o una filial, bueno, ahí la IGJ va a controlar no solamente que se cumplan los requisitos del 118 de la Ley General de Sociedades, sino también todas las resoluciones que dictó Ricardo Nissen durante su primera época en la IGJ como inspector general y durante esta segunda época como consecuencia de otras resoluciones que después vamos a ver al final. La IGJ también en materia de sociedades constituidas en el extranjero fiscaliza permanentemente el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ejerce las facultades y funciones enunciadas en el artículo 7, incisos A, B, C, E y F de la presente ley. ¿Dudas hasta acá? Les comento, hay otras funciones que tiene el IGJ, pero no las vamos a ver acá porque estamos viendo parte societaria. Pero sepan también que de acuerdo a la 22.315, la Inspección General de Justicia tiene control de legalidad o facultad de fiscalización respecto a asociaciones, fundaciones, entidades que comercializan planes de ahorro previo, etcétera, etcétera. Yo les doy las más importantes, que es la que creo que tienen que saber ustedes el día de mañana. Bueno, vamos a ver un temita que me parece importante también, que son los llamados plazos para la inscripción y los recursos frente a una determinada resolución del IGJ. Bueno, aquí también un poco el tema se entronca con la unificación de la legislación civil y comercial. ¿Por qué digo eso? Porque para la toma de razón de los actos para la cual el IGJ se haya investida de facultades que emanan de los cuerpos legales mencionados, hay que cumplir determinados plazos. Si ustedes, por ejemplo, quieren constituir una sociedad anónima o una SRL, bueno, primero tendrán que presentar la reserva de denominación y luego tendrán 30 días para presentar la documentación, dejar la mesa de entradas, esperar que le corran una vista o no, y llegado el caso, retirar el ejemplar de constitución de sociedades y el IGJ observó que no había que hacerle ningún trámite. Pero puede darse caso de que ustedes tengan que contestar una vista. Para eso hay que regirse por las normas respectivas del IGJ. Hay plazo para contestar la vista, que son de 15 días. En el caso de que no se conteste, el expediente pasa un lapso prudencial, lo mandan al archivo, sin perjuicio de que ustedes lo puedan desarchivar para contestar la vista o para adjuntar cualquier clase de documentación. Muchas veces nosotros pedimos prórroga de vista porque no tenemos la documentación necesaria, porque las autoridades demoran un poco, bueno, eso queda librado a criterio del IGJ, concedernos prórrogas o no. Pero lo más importante de todo esto en cuanto a los plazos es que al haberse derogado el Código de Comercio, también quedaron derogadas algunas normas relativas a las inscripciones de actos y documentos que dicho cuerpo legal contenía. Por ello que la Ley 26.994 ha dispuesto en la nueva redacción del artículo 6 de la Ley 19.550 normas relativas al procedimiento inscriptorio. ¿Cuáles son estas normas
¿O cuál es el procedimiento inscriptorio? Bueno, lo vamos a ver acá. Yo tengo un determinado plazo, contados a partir de determinados momentos, en que yo debo presentar un determinado documento al IGJ, llámese un contrato, llámese un estatuto de sociedad anónima, un contrato de SRL o cualquier otra clase de contrato societario. Tengo 20 días, ¿sí? Esos 20 días pueden ser prorrogados por 30, hasta 30 días, mejor dicho. Es decir, no es que yo tengo 50 días, pueden prorrogarse hasta 30 días, cosa que no pasaba durante la vigencia del artículo 39 del Código de Comercio. Si durante ese lapso la IGJ no me corre ninguna vista, bueno, seguramente el acto a inscribirse tomará razón, se lo denota su inscripción, y en el caso de que me deniegue la inscripción, yo tengo un recurso, que es el recurso del artículo 16 de la ley 22.315. Esto es la judicialización de todo lo que sean actos societarios. En estos momentos, esto se lo comento a título de práctica, digamos, muchas resoluciones de Ricardo Nissen están siendo judicializadas. Algunos, bueno, están llegando al estado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y digamos también, se lo cuento, bajo norma de secreto profesional, digamos, que hay una fuerte pelea, una fuerte interna, como se llama, entre Ricardo Nissen y el Fuero Comercial. No se pueden ver la cara el uno con el otro. Se lo comento como dato, se lo doy como dato anecdótico. Ahora les voy a mencionar unos fallos donde van a ver los problemas que tuvo el doctor Nissen. ¿Cómo se presenta este recurso? Bueno, este recurso se apela frente a una determinada resolución que me deniega, supongamos, un aumento de capital o que me inicia una facultad de investigación respecto de determinados actos que no estaban sometidos a fiscalización del IGJ, etcétera, etcétera. Yo apelo y fundo por escrito en la misma IGJ, presentando el escrito en el Departamento Mesa General de Entradas, y pasado un lapso de 10 o 15 días, la IGJ lo eleva al Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada para los temas societarios es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo apelo, fundo, la IGJ eleva el recurso, pero no lo eleva a un juzgado, directamente va a Cámara. Y la Cámara resuelve si confirma la resolución o la revoca. La Cámara puede dar una vista a la fiscal, a la doctora Gabriela Boquín, que era fiscal en lo comercial. Y la fiscal puede obviamente decir que está de acuerdo con la resolución o no está de acuerdo. Pero más allá de eso, el dictamen de la fiscal no es vinculante para los jueces, razón por la cual la fiscal puede decir blanco y después los jueces pueden coincidir o pueden decir negro, o pueden no decir nada, o pueden decir colorado, etcétera, etcétera. Luego de que se dicta resolución, confirmando o revocando la resolución del IGJ, el expediente vuelve digitalmente, obviamente, porque ya no es más casi expediente papel, se vuelve digitalmente a la Inspección General de Justicia para que la inspección proceda de acuerdo a lo que estableció el fallo de la Cámara. En estos momentos les decía que hay muchas resoluciones que han sido judicializadas, en la justicia comercial, y algunas ya tienen estado de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otras no, otras fueron denegados los recursos extraordinarios, que seguramente el IGJ presentará una queja frente a esa denegatoria, y bueno, en definitiva, la Corte resolverá. Otra cosita que le quería mencionar es que bajo la vigencia del Código de Comercio había un régimen sobre el tema de inscripciones tardías, se las aceptaba si no había oposición, o si la había una serie de mini recursos de apelación ante el fuero comercial. Bueno, hoy en día no hay un impedimento para que la inscripción pueda llevarse a cabo tardíamente, en la medida en que no medie una oposición de parte interesada. Parte interesada no es cualquiera. Parte interesada va a ser un socio o la contraparte de un contrato. Bien. Un poco una mini conclusión de todo este tema. Bueno, advertimos que esta reforma no hace más que trasladar con otros plazos y algo más de precisión en cuanto al tiempo de conclusión del trámite inscriptorio, lo que estaba regulado en el viejo artículo 39 del Código de Comercio. Y también innova
al incorporar una norma que facilitará y aventará discusiones en materia de legitimación para poder llevar a cabo la inscripción. Porque expresamente dispone que si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizarlos y que en su defecto cualquier socio puede instarlo a expensas de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Con esto se trata de solucionar un problema que siempre se da en la práctica, de que cuando el documento accedía al EGJ, el EGJ decía, no, el mandatario no tiene poderes especiales o no tiene poderes suficientes. Bueno, ahora esto ya se solucionó, porque lo pueden hacer los representantes, los socios, a instancias de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, que se facilitan un poco los trámites. Ahora les voy a mencionar algunas resoluciones generales del EGJ y fallos de la justicia relacionados con esta temática muy recientes. Algunas resoluciones que tienen que tener en cuenta ustedes para cuando dentro de 2 o 3 años se reciban de contadores y vayan al EGJ, siempre y cuando, por supuesto, estas resoluciones estén vigentes, son las siguientes. La 8 del 2021, que establece requisitos para la actuación de sociedades de vehículo. Creo que ustedes tuvieron una clase, ¿no? De sociedades de vehículo. ¿O estoy equivocado? ¿Sí o no? Sí, al principio. Al principio hubo. Está bien, está bien. Bueno, yo no le voy a decir lo que es una sociedad de vehículos porque la verdad es un poco engorroso de explicar, pero sepa que existe esta resolución que tiende a impedir de que vengan sociedades inversoras de paraísos fiscales, son las llamadas sociedades de Delaware. Delaware es un estado de Estados Unidos en donde la constitución de sociedades es muy, muy fácil de hacer. Bueno, precisamente hubo muchas sociedades que venían acá y bueno, Nissen se las rechazó diciendo que violaban el orden público, la soberanía, etcétera, etcétera. Para evitar esto sacó esta resolución, la 8 del 2021, que actualmente está muy discutida en los ámbitos académicos. Creo que no se presentó ningún amparo o ninguna demanda judicial contra esta resolución. La 10 del 2021, bueno, es algo que ya se venía dando en la práctica, y creo que hubo otras resoluciones anteriores a esta, ya hace 10 o 15 años atrás, que es el tema de acompañar la publicación prescripta por el artículo 10 de la LGS para los casos de transferencia de cuotas sociales. Bueno, es un poco traído los pelos esto, porque la transferencia de cuotas sociales, en principio, ustedes lo han estudiado, no sé, con el doctor Irigoyen, creo, porque conmigo no dieron SRL. ¿O sí? No, creo que no. Bueno, la transferencia de cuotas sociales implica firma de contrato antecedente y cesionario, acompañar un ejemplar a la gerencia para que tenga efecto de oponibilidad a la sociedad, y acompañar una publicación en IGJ para que surta efectos esa inscripción, porque ese es un acto que se inscribe en IGJ, facultad de registración, no de fiscalización, para que esa inscripción surta efecto respecto de terceros. Pero exigir que se cumpla con el artículo de la Ley General de Sociedades me parece, digamos, algo excesivo. Eso es más que nada para la constitución de una sociedad y no para una transferencia de cuotas sociales. La 15 del 2021 establece un régimen de garantía para los directores y gerentes. Ustedes cuando constituyen una sociedad anónima, cuando hacen una reforma en el órgano de administración, sea de una anónima o de SRL, la inscripción, de acuerdo al artículo 12 y 60 de la Ley General de Sociedades, de directores y gerentes debe inscribirse en el IGJ. Aceptación, tanto la primera designación como la renuncia que hagan a los cargos los respectivos directores y gerentes. Para eso hay que dar un régimen de garantía, que es un régimen de garantía que puede ser obligación de dar suma de dinero, seguro de caución, póliza de seguros, es muy amplio lo que dice la 15 del 2021 para cumplir con este requisito. Y es precisamente para que los directores y gerentes sean responsables de los daños y perjuicios que puedan causar a los terceros por su actuación en la sociedad. Originalmente era una garantía muy baja y prácticamente irrisoria. Con el transcurso del tiempo y debido no solamente a lo irrisorio que era esa garantía que se daba, sino también al fenómeno inflacionario, se fue aumentando, hasta que, bueno, este año
el doctor Nissen dijo que no puede ser inferior a 300.000 pesos ni superior a 1.000.000 de pesos por cada director o gerente. ¿Sí? La 5 del 2020 es una resolución importante porque deroga la 816, que había sido dictada por el doctor Brodsky durante la presidencia del ingeniero, que permitía constituir un objeto, digamos, múltiple y no por separado, es decir, ese objeto que se constituía bajo esa resolución de una manera muy amplia, la EGJ lo consideraba preciso y determinado. Saben que para Nissen no es así. Y también la 816 dijo que no era necesario que hubiera una adecuación entre el objeto social y capital social. Bueno, Nissen, ¿qué hace? Deroga, con esta resolución 5 del 2020, deroga la 816 y restablece la vigencia de los artículos 66 y 67 de la 7 del 2005. La resolución 3 del año 2020, en los edictos de constitución y variación de capital social de SRL y sociedad anónima, deberá identificarse la participación que le corresponde a cada interesado. También algo medio traído de los pelos, porque en la práctica se hacía, en los dictámenes precalificatorios siempre se ponía la participación que le correspondía a cada interesado, digamos, en el aumento de capital o en la constitución de sociedad. Y la 2 del 2020 restablece todos los textos normativos derogados, modificados o sustituidos por la resolución 6 del 2018. Es decir, que hoy por hoy estamos frente prácticamente a no digo un verdadero galimatías, sino a un procedimiento tampoco engorroso, sino que hay que sentarse y leer cada resolución, plasmarla bien en los dictámenes precalificatorios y en los estatutos y contratos de sociedades, ¿sí? Es bueno siempre que no solamente los contadores, sino también los abogados estemos, o tengamos al lado nuestro un economista o un administrador de empresa que nos digan si, por ejemplo, tal capital va a ser adecuado al objeto social. Pues es un tema, digamos, más de contadores y de administrador de empresa y de economistas que de abogados. Yo no sé cuál puede ser un capital adecuado hoy en día para, qué sé yo, hacer una nómina y explotar una estación de servicio. No sé, puede ser 100.000 pesos, puede ser 1.000.000, 2.000.000, no se sabe. Consejos, más que nada. Bueno, algunos fallos para ir terminando con esto. Unos fallos que me interesa que lo sepan, que los lean. Yo ahí les dejo las citas. No creo que lo tomemos en los exámenes, pero léanlo porque esto hace a lo que yo le decía anteriormente. Nunca vi tanta judicialización en mi vida profesional, en mis 35 años de abogado, de resoluciones particulares del EGJ. Algo estará pasando. ¿Será un cambio? ¿Será un virus? ¿Será algo raro? No lo sé, pero me llama poderosamente la atención. Lo cual no está mal, por supuesto, porque los derechos no se reclaman, se ejercen. Otro fallo que me interesa destacarles es EGJ contra Línea Expreso Linears. Organismos externos, Sala C, Cámara Nacional de Operaciones en lo Comercial, 9 de agosto del 2021. Bueno, como ustedes ven en el título, se revoca la resolución que había denegado una inscripción de esta sociedad anónima de la Línea Expreso Linears porque no respetaba las resoluciones generales dictadas por Nissen, la 34 y la 35 del 2020, que hablaba de la paridad de género en los órganos de administración. Eso fue, digamos, mínimamente mediatizado, porque se habló mucho en los diarios, mejor dicho, se comentaba en la noticia de los diarios, se habló por televisión, las facultades que tiene Nissen para esto, si esto es forzoso, tiene que ser voluntario, bueno. La cuestión que esto motivó una seria discusión entre los integrantes de la Sala C. La prueba está de que la Sala C se excusó a posteriori y ahora este tema lo tiene la Sala F, de la misma Cámara Nacional de Operaciones Comercial, y por lo que leí por internet, el caso fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario. Va a decir que habrá que esperar, no sé, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no sé, porque los tiempos de la justicia ustedes saben cómo son, para ver si esta resolución fue bien dictada por Nissen o si tenía razón la Sala C. IGJ, con Arte Inmobiliario SAS,
un tema que se relaciona con el tema del control de legalidad y la facultad de fiscalización de la IGJ. Las sociedades por acciones simplificadas están sometidas a un control de legalidad ex post. Es decir, no hay que hacer un control de legalidad en el momento de que yo presento el estatuto o lo digitalizo. Abro un paréntesis. Las SAS en estos momentos están prohibidas por su constitución. Se suspendió la constitución de las SAS y además hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado acerca de la regulación de este tipo societario, que según dicen los autores va a ser mejor que el que se hizo en el año 2016-2017. Cierro paréntesis. Acá lo que se discutía es si la IGJ tenía facultades para investigar. Porque si ustedes se fijan bien en el fallo, si lo quieren leer, por supuesto, se les puedo mandar a través de la plataforma y a través del doctor Irigoyen. Ustedes van a ver que ahí la Cámara no habla de fiscalización, sino que hace una distinción entre interés público, orden público, etcétera, etcétera. Algo que para mí no existe, pero bueno, la Cámara lo menciona. Se apoya en el dictamen de la fiscal Boquín, la Cámara, que entiende que hay que confirmar la resolución del IGJ, y bueno, y la Cámara termina confirmando esa resolución por la cual la IGJ decidió hacer investigaciones internas para saber si esa sociedad por acciones simplificadas tenía un capital adecuado para el acto jurídico que hizo o no. El acto jurídico que hizo esta sociedad, ustedes lo ven en pantalla, compraventa de un inmueble en dólares con un capital de constitución de la SAS, que creo que era el mínimo que existía en la época de constitución de esta sociedad por acciones simplificadas. Otro importante, y peor aún que el de línea expreso Liniers, es IGJ con Boswell, Sociedad Anónima, Organismos Externos, de la Sala C también, del 15 de julio del 2021. Bueno, esto digo que es peor que el de línea expreso Liniers, porque acá directamente la Cámara le tapa la boca, disculpen la expresión, le pone, digamos, un bozal directamente a Nissen, diciendo que, señor Nissen, usted no tiene facultades de fiscalizar y de investigar este tipo societario porque no era un acto sometido a su fiscalización. ¿Cuál era el acto que fiscalizó Ricardo Nissen? Precisamente la incorporación de esta sociedad Boswell, o de la persona humana que estaba detrás de ella, al régimen de sinceramiento fiscal del año 2019, o el que sacó, el que dictó el expresidente Mauricio Macri, que permitió, bueno, que muchas personas humanas repatriaran bienes del extranjero, depósitos, etcétera, etcétera. Bueno, este señor, Lucio Niro, lo que hizo fue devolver a la sociedad el inmueble que había adquirido para él, porque precisamente el inmueble era de la sociedad, no era de Lucio Niro. La EGJ toma conocimiento de ello, no sé de qué manera lo hizo, pero dicta una resolución particular, la 334, que declara irregular e ineficaz a los efectos administrativos el acto por el cual, o por medio del cual, la sociedad habría restituido cierto inmueble al señor Lucio Niro, o sea que el mismo debía ser considerado inoponible. Y además, dice la 334, también revocada por la Cámara, ordena e intima a esta sociedad, que era una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay, a que se adecue a la ley argentina. La Cámara es muy dura, digamos, con este fallo, porque no solamente le dice que ese acto de sinceramiento fiscal era un acto que no estaba sometido a fiscalización del IGJ, que por lo tanto el IGJ no podía hacer nada, sino que le dice que tampoco puede fiscalizar esa sociedad, porque no estaba dentro de las funciones que le corresponde al IGJ. ¿Sí? Y por último, un fallo que está en la Corte Suprema en estos momentos, en donde se discute no solamente la competencia del juez. En este caso se trata de una resolución o de varias resoluciones generales, no particulares, generales, que afectaban a la SAS, a la Sociedad por Acciones Simplificadas. La Asociación de Emprendedores Argentinos, ASEA, presenta un amparo en EGJ, dictó una medida cautelar, después la revocaron, después la volvieron a confirmar. La cuestión que esto todavía os llegó a la Corte, y la Corte me parece que acá lo que va a tener que dictaminar es cuál es el juez competente frente a una resolución general del IGJ.
un juez en el contencioso administrativo o un juez en lo comercial. Estos son algunos fallos que les quería mencionar, son muy actuales respecto de temáticas muy concretas, ¿eh? Hay más fallos, bueno, obviamente no se los voy a dar porque sería criminal, diría yo, a esta altura del año darle mucha información a ustedes, pero si lo pueden leer, yo se lo voy a mandar a través del doctor Irigoyen para que se lo suba a la plataforma. Léanlo sobre todo para que vean, para que ustedes vean lo que piensan los jueces respecto a estos temas que para ustedes son teóricos, pero que son de mucha actualidad práctica. Bueno, fin, muchas gracias por